vamos a compartir la palabra de Dios, mis amados hermanos. Vamos a hacer una breve oración. Ahí donde está, incline su rostro. Padre, te damos gracias, Señor, por tu hermosa presencia, Señor, en este lugar, Señor. Que nos bendice, Señor, nos llena de gozo, Señor, y fortalece nuestros corazones, Señor. Te pedimos, pues, Padre hermoso, Señor, que dispongamos nuestros corazones, Señor, para escuchar tu hermosa palabra, Señor. Que todo aquello, Señor, que impida, Señor, que podamos recibir, Señor, esa palabra que tienes para nosotros, sea quitado, Señor, de nuestra mente. Todo aquello que estorbe en esta hora, en el nombre de Jesús, sea quitado. En el nombre de Jesús, Señor, que el enemigo no quiera venir a robarnos, Señor, esas bendiciones que tú tienes para nosotros, Señor, al oír tu hermosa palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Bendecimos la vida de cada uno de nuestros hermanos que han venido aquí a este lugar, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, mis amados hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias. Ahí les invitamos a que abran sus Biblias en el libro de Efesios. Amén. Busquemos ahí el libro de Efesios. Cuando lo encuentren, me dicen amén. En Efesios capítulo 5, amén. Efesios capítulo 5. Y hoy vamos a tocar la palabra de Dios que Dios me ha estado hablando en la semana, que tenemos que poner los fundamentos, ¿verdad? Para que podamos nosotros tener una vida firme en el Señor. Primeramente cada uno de nosotros, posteriormente que nuestras familias también puedan conocer y puedan tener los fundamentos necesarios para que cada uno de nosotros construyamos en el fundamento que es Cristo, porque Él es la roca principal, amén. Ya tienen ahí Efesios 5, capítulo 18, Efesios 5, versículo 18, perdón. Amén. Y hoy vamos a tocar estos fundamentos para que usted esté firme. Amén. Gloria a Dios. Efesios 5, versículo 18. Amén. Dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Volvamos a leerlo, mis hermanitos, todos juntos. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Amén. Gloria a Dios. Y hoy vamos a hablar, mis amados hermanos, de los fundamentos que debe de tener una familia, ¿verdad? Porque la familia que está apartada de Cristo, pues vemos que hay muchos problemas, y más en estos últimos tiempos, porque ya en estos últimos tiempos ya las leyes que se aprobaron y que algunas más están por aprobarse, ¿verdad? Vemos que atacan precisamente a la familia, van en contra de lo que es la integridad familiar. Todo esto que está ocurriendo en estos tiempos, y lo vemos, ¿qué es lo que está pasando? Que las familias se están desintegrando. ¿Bien? Entonces, todo esto obedece porque el diablo es el que se encarga de atacar a la familia. Y hoy vemos en día que hay muchas familias que están desintegradas, hay muchas familias con muchos problemas. A pesar de que nosotros estemos en Cristo, el diablo no quita el dedo del renglón y sigue atacando a nuestros seres queridos, ¿verdad? Entonces, todo lo que está pasando, vemos que hay familias disfuncionales completamente, ¿verdad? Pero vamos a ver qué dice la palabra de Dios, qué tiene que decir la palabra de Dios con respecto a esto. Dejen una señal ahí en Efesios 5, porque vamos a regresar ahí y no perder mucho tiempo. Amén. Entonces, hoy vemos que hoy en día hay muchas familias, ¿verdad? Que hay familias que de plano son un desastre.
y la desintegración familiar que está ocurriendo en estos tiempos cada vez está dando más y más y más y más. Tristemente también tenemos que decir que también en familias cristianas se están dando muchos divorcios, muchos problemas, ¿verdad? Pero, ¿por qué la familia entonces está como está? ¿Por qué en estos tiempos aún dentro de la familia cristiana también hay muchos problemas? Amén. ¿Y qué tiene que decir Dios al respecto de esto? Bueno, pues son dos cosas, son dos cosas. Vamos a buscar en el libro de Jeremías, amén. Jeremías capítulo 2. ¿Qué es lo que dice? ¿Por qué nuestra familia está como está? ¿Por qué los problemas que hay en el mundo? Porque son problemas. Recordemos que Dios instituyó la familia, Él creó a la familia, pero desde que Dios creó a la familia, el enemigo se ha empeñado en destruirla. Amén. Ya tienen Jeremías capítulo 2, versículo 13. Amén. Miren, ¿qué dice la palabra de Dios? Jeremías 2, capítulo 13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen el agua. Amén. Nosotros como personas, como familia, Dios nos está diciendo, punto número uno, que hemos abandonado a Dios. Y punto número dos, hemos abandonado los consejos de Dios. ¿Cuáles son los consejos de Dios? Los que están en su palabra, en la Biblia. Por eso, cuando nosotros nos apartamos de Dios y abandonamos los consejos de Dios, cada quien hace lo que cree que es correcto. Amén. Corremos el riesgo, ¿verdad? De hacer las cosas mal. Amén. Ujú. Pero aquí la palabra de Dios dice en Jeremías capítulo 2, versículo 13, dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Ya lo dijimos, ¿verdad? Que es abandonar a Dios y abandonar su palabra. Pero aquí hay una palabra clave que dice aquí el versículo 13, dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí, a Dios, ¿verdad? Que es la fuente, diga conmigo, fuente. Fuente. Él es la fuente. De Él proviene todo, mis amados hermanos. Amén. Aquí la palabra fuente significa sabiduría, significa felicidad. Amén. Entonces, las cisternas aquí representan nuestras fuerzas como personas, lo que nosotros podamos hacer para que nuestra casa, para que nuestra familia esté unida. Eso es lo que representa aquí las cisternas, ¿verdad? Es lo que dice aquí la palabra de Dios. Pero nuestros esfuerzos son inútiles, ¿verdad? ¿Por qué? Porque solo van a producir un vacío que solamente Dios puede llenar, porque Él es la fuente de la felicidad, la fuente de la sabiduría. Amén. Ujú. Entonces, la Biblia dice que la sabiduría humana es terrenal, ¿verdad? Humana y diabólica. O sea, no podemos nosotros confiar en nuestra sabiduría. Tenemos que confiar en la sabiduría de Dios para que Él nos guíe, ¿verdad? A hacer lo que es correcto, hacer las cosas de una forma a que Dios le agrade y conforme está en su santa palabra. Amén. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en las familias, mis amados hermanos? Y estamos viendo estos fundamentos porque es importante que los tengamos para tener una vida sana, una familia sana y por lo tanto una iglesia fuerte, sólida. Amén. Entonces, ¿qué es lo que pasa con las familias, verdad?
Dice que cambiamos al Dios de la Biblia por otros dioses. ¿Cuáles son otros dioses? Tal vez tu Dios puede ser el trabajo, puede ser inclusive nuestro propio hijo, porque a veces hasta los idolatramos, ¿verdad? Cambiamos a Dios por otros dioses, nos afanamos en otras cosas, ¿verdad? Inclusive a veces hasta por la psicología humana, porque acabamos de decir que la sabiduría humana es terrenal y hasta diabólica. A veces la psicología humana nos dice, no, pues mira, tú hazle de esta forma, esto y el otro, pero nos damos cuenta que realmente a veces los psicólogos están hasta peor que uno, ¿verdad? Ellos no pueden a veces ayudarnos. En ocasiones, yo no digo que sea, que no pueden ayudar a ciertas personas, pero vamos a ver qué dice la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Por qué los psicólogos no pueden ayudar a cambiar las familias completamente? Porque no son los pensamientos de Dios lo que un psicólogo nos pueda impartir a nosotros. No es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que en donde están los principios que Dios estableció para que nosotros podamos edificar correctamente. Amén. Entonces, ¿por qué hemos dejado a Dios? Dice aquí también que hemos dejado a Dios, ¿verdad? Ujú. Muchos no quieren obedecer la palabra de Dios. Muchos no quieren obedecer. A veces cuando nosotros les compartimos, le decimos, mira hermano, la palabra de Dios dice esto y esto. Pero dicen, bueno, sí, la palabra de Dios dice así. Pero yo creo que pues mejor lo voy a hacer de esta forma, porque a mí me ha resultado y lo voy a hacer de esa forma y lo voy a aplicar a mi vida, ¿verdad? Entonces, ahí ¿qué está sucediendo? Que estamos diciendo que somos más inteligentes que Dios es un tonto y que lo que Dios está diciendo eso no va a servir, no funciona. Entonces, si Dios te dice, haz esto y esto, pero tú haces otra cosa, estamos cometiendo ahí un- una grave herejía, porque estamos diciendo que la palabra de Dios no funciona. Entonces dile a tu hermano al de al lado, cuando Dios te dé una instrucción, tú tienes que obedecerla, porque es para tu vida, es para tu bendición. Cuando Dios te hable por medio de la palabra, cuando Dios te hable por medio de un siervo, sea el pastor, sea el evangelista, el profeta, tú tienes que obedecer la palabra. A veces los siervos de Dios les habla y les dice uno las cosas y a veces uno dice, Señor, pues es que yo ya le dije, ¿qué hago? Pero a veces que el problema es que no estamos yendo a los fundamentos. Es por eso que es muy importante esta palabra que Dios me dio. Nos está hablando de los principios que establecen el reino de Dios. En el reino de Dios también hay familias. Y la familia tiene que tener, diga conmigo, principios. Amén. Entonces, necesitamos volver a los consejos de la Biblia, de la palabra de Dios. Amén. Dios tiene mucho que decirnos respecto a la familia, porque Él diseñó a la familia. Amén. Diga conmigo, Dios puso reglas y dio instrucciones al esposo, a la esposa, a los hijos, a las suegras, al suegro, a todos nos dio instrucciones. Pero ¿qué pasa? Que a veces no queremos seguir estas instrucciones. Amén. Hay una anécdota que a mí en lo personal me gusta mucho. La vamos a compartir con ustedes. Habla de cuando Henry Ford construyó el primer auto. Los primeros autos, uno de los primeros autos que construyeron en este mundo fue Henry Ford, el que construyó un vehículo de esos, ¿verdad? Y salieron a la venta estos vehículos y en una de esas ocasiones que
el que fabricó estos vehículos iba en su auto caminando, paseando, pero vio a lo lejos que un auto de los que él había vendido estaba parado y estaba ahí el que lo había comprado, estaba batallando porque se le paró el auto tratando de arreglarlo. Se acercó y le dijo, oiga, ¿qué le pasó? ¿Le puedo ayudar en algo? Y pues se le queda viendo, él dice, no, pues no creo que me pueda usted ayudar, usted ya se ve viejito, apenas se ve que puede caminar. Dice, no, pues dígame a ver, ¿qué? Pues esta persona incrédula le dijo, no, pues es que venía yo caminando y de repente pues el carro se me paró y pues estoy viendo aquí qué fue lo que pasó. Dice, a ver, permítame, vamos a ver, vamos a revisar. Y empieza a revisar el automóvil y le dice, a ver, pues muévela aquí, dice, corrígela ahí, ahora apriétala acá, ahora muévela aquí, el otro acá, sujeta esto, le está dando instrucciones. Y le dice, ahora sí, vamos a ver, échalo a andar, échalo a andar. Y esta persona dice que incrédulamente le dijo, no, pues yo no creo que funcione. Dice, pero a regañadientes él dijo, pues no pierdo nada, voy a echarlo a andar, a ver qué pasa. Y lo echó a andar el vehículo y ¿qué cree? Que el vehículo arranca y arrancó. Y se sorprendió esta persona. Dice, wow, ¿cómo? ¿Cómo supo usted que le fallaba aquí esto al automóvil? ¿Cómo sabe usted tanto de coches? Dice, es que yo soy Henry Ford, le dice. Yo soy el que inventé ese automóvil. Dice, por lo tanto, yo sé dónde le puede fallar y dónde no. Escúcheme bien, mi amado hermano, lo mismo sucede con Dios. Dios creó a la familia, Él instituyó a la familia, ¿verdad? Y Él es el único autorizado para decirnos, hazle así, muévela aquí, haz esto, haz aquello, haz lo otro, y echa a andar tu familia y dime si no va a funcionar. Gloria a Dios. Él es el único autorizado a través de su hermosa palabra para que nosotros podamos echar a andar nuestra familia. Por eso dice Jeremías 2, dice, me han dejado a mí fuente de agua viva, ¿verdad? Y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Entonces teníamos que volver a los principios que Dios establece para que nuestras familias funcionen. Entonces Dios sabe en dónde está fallando el esposo. Dios sabe en dónde está fallando la esposa. Dios sabe en dónde están fallando nuestros hijos. Dios sabe en dónde falla la suegra, el suegro, los sobrinos. Dios lo sabe, ¿verdad? Él es el único que puede arreglar estas situaciones. Entonces, por eso es necesario que vayamos a los principios que Él nos dejó, a las instrucciones del diseñador, porque Él es el diseñador, Él es el que diseñó a la familia. Tenemos que ir a las instrucciones del fabricante, que es Dios, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. Vamos a Mateo 7, porque Jesús habló mucho de la familia. Vamos a ver lo que Jesús nos está diciendo de la familia. En Mateo 7, amén, gloria a Dios. Yo sé, mis amados hermanos, que cada familia es diferente. Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, versículo 24. Amén. Sabemos que cada familia es diferente, que cada familia tiene sus, digamos, sus broncas diferentes, ¿verdad? Los problemas que están en mi familia no son los que están en usted. Hay familias que tienen problemas muy pesados, muy diferentes. En otros no, en otras, cada familia es diferente. ¿Por qué? Porque cada persona es diferente. Amén. Pero conforme vayamos avanzando en estas enseñanzas, en estos principios que Dios nos está dando, vamos a ir nosotros entendiendo lo que Dios nos está hablando. Amén. Para que nosotros podamos corregir lo que tengamos que corregir en nuestras vidas. Amén. Mateo 7, versículo 24. Dice ahí,
Cualquiera pues, cualquiera se refiere a cualquiera de nosotros, amén. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras, ¿verdad? Y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Amén. Gloria a Dios. Cualquiera, pues. Dice que cualquiera que escucha estas palabras, lo que estamos enseñando, los fundamentos que Dios nos está dando para fundar sólidamente la familia. Amén. ¿Sí? Dice que edifica su casa sobre la roca. Aquellos que escuchan las instrucciones del diseñador, del fabricante, las instrucciones que están aquí en la palabra de Dios. Amén. Y fíjese lo que dice el versículo 25. Dice, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Ve cómo nos está hablando de un fundamento sólido, de la roca. La roca representa a Cristo. Amén. Pero mire, volvamos al versículo 24. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, las compararé prudentemente. Les compararé a un hombre que prudentemente edificó a su casa sobre la roca. La palabra que aquí tenemos primeramente nosotros que entender, ¿verdad? Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, habla de obediencia, obediencia a la palabra de Dios, a las instrucciones del diseñador. Amén. Está hablando de obediencia. Usted tiene que ser obediente a la palabra de Dios. Si Dios le está dando una instrucción, tenemos que hacerlo, ser obedientes y no hacer lo que nuestra regalada gana se nos dé o lo que nuestra sabiduría humana, terrenal y diabólica nos indique que podamos nosotros hacer. Porque lo que vamos a hacer es simplemente empeorar las cosas y no vamos a resolver nada. Pero si seguimos y obedecemos las instrucciones, esto va a funcionar. Su familia va a funcionar. Amén. Gloria a Dios. Y fíjese lo que dice, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa. La palabra casa es la segunda palabra que quiero resaltar. La palabra casa aquí significa familia. Familia, ¿verdad? Entonces, si nosotros lo leemos de esta forma, el versículo 24 dice, cualquiera pues que oye las instrucciones que Dios tiene, ¿verdad? Y las obedece, lo voy a comparar a un hombre prudente que edificó su familia, ¿verdad? Sobre la roca, sobre Cristo. Amén. Ve cómo son palabras de Jesús que ahí está y nos está hablando de la familia. Entonces, dice el versículo 25, dice, descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella, sería contra aquella familia. O sea, que está diciendo que la palabra de Dios, que sí, tarde que temprano nos van a venir problemas, situaciones en la familia, ¿verdad? Y van a venir y van a golpear nuestra familia, ¿verdad? Los problemas de la vida golpearán nuestra familia. Aunque edifiquemos en Cristo, dice que esto no quiere decir que no nos sucederá, sino que van a venir, ¿verdad? Pero no caeremos nosotros, porque el fundamento es Cristo, ¿verdad? Y su palabra. El fundamento es Cristo y su palabra. Amén. Entonces, es maravilloso, diga conmigo, es maravilloso el poder que tiene la palabra de Dios para transformar vidas, para transformar almas, para transformar familias. Nosotros lo hemos visto, mi esposa y yo hemos visto cuando les compartimos
a las parejas, a las familias, cómo Dios los empieza a transformar. Pero cuando ellos son obedientes a la palabra de Dios y siguen las instrucciones, Dios transforma las familias. Allá donde nosotros estábamos en Cuautla, con algunos hermanitos les compartimos y para gloria y honra del Señor, ahí están fundamentados en la roca que es Cristo y aunque vienen los problemas, porque los problemas vienen, ellos siguen ahí. Gloria a Dios. Entonces uno dice, wow, wow, qué maravilloso tiene el poder de la palabra de Dios. Qué hermosa es la palabra de Dios, qué hermosas son las instrucciones. Aunque a veces aunque a veces Dios nos diga, pues tienes que cortar de tajo con esto, lo tenemos que hacer porque si no lo hacemos, nos está dañando, nos está lastimando. Y lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas no va a funcionar porque estamos tomando decisiones personales que no vienen directamente de Dios y nos están dañando y estamos ahí aferrados de necios. Pero cuando seguimos las instrucciones del diseñador y echamos a andar a la familia, suceden cosas maravillosas para gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, fíjese lo que dice el versículo 26. Pero cualquiera, dice, que me oye estas palabras, estas instrucciones que Dios está dando, ¿verdad? Dice, cualquiera que me oye estas palabras, ¿y qué dice? Y no las hace, o sea que no obedece, ¿eh? ¿Verdad? Dice, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa, que edificó su familia sobre la arena, ¿verdad? Que edificó su familia, ¿verdad? Y dice el 27, y descendió lluvia y vinieron ríos, ¿verdad? Fíjese, mire, cómo a los cristianos, como no cristianos, dice la palabra de Dios que de todas maneras nos van a venir broncas a la familia, van a venir problemas, van a venir situaciones, cristianos y no cristianos, ¿verdad? Pero los cristianos tenemos la bendición de tener la palabra de Dios, de poder ir a las instrucciones del diseñador, para que cuando vengan esos problemas, no sucumbamos ante ellos, sino que permanezcamos, ¿verdad? Pero fíjese lo que dice la palabra, ahí en el 27 dice, y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, o sea, contra aquella familia. ¿Y dice qué? Y cayó. ¿Y qué más? Fue grande su ruina. Está hablando aquí Jesús de la desintegración familiar. Vienen los divorcios, vienen las separaciones. Mire, hermanito, estamos viendo un caso bien tremendo de una hermanita. No ha podido venir, pero seguimos orando para que venga. Pero tiene un problema bien tremendo con su hijo. Su hijo casi la anda matando a la hermanita. O sea, ¿cómo vemos aquí que cuando no obedecemos y no vamos al diseño, vienen problemas? Y dice que la ruina es grande, es grande. Entonces, pero Dios es bueno, diga conmigo, Dios es bueno, es maravilloso y su palabra tiene poder para transformar, ¿verdad? Gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces, cuando no obedecemos, la ruina es grande. Pero esto quiere decir también, hermanos, que cuando vengan los problemas, cuando vengan las situaciones, cuando vengan estas cosas difíciles, porque dice que viene y golpea con ímpetu, o sea que viene con todo, pero que si estamos bien fundamentados en la roca que es Cristo, vamos a permanecer. Pero también nos está hablando de que no haya en nosotros un desánimo, que no nos desanimemos, hermano. Porque mientras nosotros estemos agarrados de Cristo, estemos abrazados de Cristo, venga lo que venga, tarde que temprano va a pasar. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice Santiago, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Entonces, si permanecemos en Cristo y resistimos los embates que vienen en nuestra vida, aunque sea de parte del enemigo, vamos a permanecer.
Amén. Y tarde que temprano el diablo tiene que huir, tiene que salir de las familias. Sí o sí. Porque la palabra de Dios así lo dice y así lo establece. Amén. El diablo tiene que huir. Diga conmigo, diablo mentiroso, sal de mi familia, no te pertenece. Diablo mentiroso, mi familia y yo serviremos a Jehová. Mi familia y yo somos hijos de Dios, hijos del reino. Así es que tienes que huir de la familia, tienes que salir de las familias. En el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de su santa palabra. Amén, amén y amén. Entonces tenemos que estar decretando estas cosas, mis hermanos. Amén. Para que nosotros podamos recuperar nuestra familia para Cristo. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén, gloria a Dios. Vamos al Salmo 11. Amén. Vamos al Salmo 11. Mire lo que dice el Salmo 11. Entonces no se me desanime, mi amado hermano, porque a veces cuando lo que no nos dicen que cuando venimos con Cristo, muchos dicen, no, pues mira, Cristo te va a resolver esto, te va a resolver el otro, y no es cierto. Al contrario, le estamos haciendo la guerra al enemigo, le estamos haciendo guerra al diablo. ¿Y usted cree que el diablo se va a quedar de brazos cruzados? Claro que no. Por eso no quiere soltar a la familia. Pero no nos desanimemos, hermano, porque con nosotros, con Cristo tenemos la batalla ganada. Lo único que tenemos que hacer es obedecer la palabra de Dios. Amén. Así es que cuando el pastor diga, hermanos, vamos a reunirnos para orar, hay que ir a orar, porque muchos no van a orar. Cuando diga el pastor, hermanos, ahora vamos a hacer esta campaña, hay que ir a las campañas. Hermanos, hay que hacer eso, pero es para hacerle guerra al diablo y decirle, diablo mentiroso, aquí estoy firme, yo no me muevo, aquí estoy en la brecha por mi familia. Amén. Amén, gloria a Dios, mis amados hermanos. Salmo 11, versículo 3 dice, ¿qué dice ahí? Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? ¿Cuáles son los fundamentos, mis amados hermanos? La palabra de Dios. Si nosotros desechamos la palabra de Dios, ¿qué vamos a hacer? ¿Irnos a la psicología mundana? A ver si nos pueden ayudar ellos. Sí pueden, pero no al 100%. Mire que la psicología humana es como cuando llevamos nuestro carro al taller, se descompone y lo llevamos al taller, ¿verdad? Y lo arregla y sirve y lo echa a andar. Pero ¿qué cree? Que va a pasar tiempo y el carro se va a volver a descomponer. Sí o sí, ¿verdad? Pero el único que transforma los corazones, el único que cambia los corazones es Dios por medio de su Santo Espíritu y del sacrificio que hizo en la cruz cuando nosotros creemos en Jesús, lo recibimos como nuestro Señor y Salvador, ¿verdad? Y lo invitamos a nuestra vida, el Espíritu Santo empieza a transformar nuestros corazones de adentro hacia afuera. Por eso la palabra de Dios dice, he aquí que las cosas viejas pasaron, nuevas criaturas sois. Amén. Es el único que puede transformar el viejo corazón en un nuevo corazón. Y la psicología, no. Lo único que hace la psicología nada más es ponerle un curita a la herida que está allí en el corazón. Es lo único. Pero tarde que temprano va a volver a sucumbir ese corazón. Amén. Entonces dice el Salmo 11 que si nosotros destruimos los fundamentos, ¿cómo los destruimos? No creyendo, no teniendo fe en lo que la palabra de Dios dice que puede hacer por nuestra familia. Entonces tenemos que tener fe, creer que Dios es el único que puede hacerlo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y mire, ahí en el libro de Jueces, en el capítulo 17, no lo busqué, viene una historia. Viene una historia, en capítulo 17, versículo 6, en donde llegó un tiempo de que no había quien gobernara el pueblo de Israel. Cada quien hacía lo que su regalada gana se le daba. Cada sacerdote hacía lo que su regalada gana se le daba, ¿verdad? Unos ofrecían sacrificio aquí, otros allá,
y otros gobernaban aquí, gobernaban allá. Era un desastre total. Había un tiempo de anarquía. Anarquía quiere decir que cada quien hace lo que su regalada gana se le da. Y en las familias a veces esto sucede, mis hermanos. En las familias a veces, este, cada quien hace lo que quiere. No obedecen al papá, no obedecen a la mamá, no obedecen cuando uno les pide una cosa. Entonces, ¿qué están haciendo? Están ellos haciendo sus propias reglas, sus propios mandamientos. Pero ¿qué cree? ¿Qué cree que lo que Dios nos está diciendo? Que Dios está dispuesto a perdonarnos todos nuestros pecados, los errores que cometimos con nuestra familia, ¿verdad? Pero hay una condición para esto. ¿Y qué es? Es el arrepentimiento. Es el arrepentimiento, ¿verdad? Que significa cambiar de dirección, gloria a Dios. Que significa cambiar de dirección. Que no nos volvamos o que nos volvamos más bien a su palabra, que no volvamos a hacer los mismos errores que estamos cometiendo, sino que nos volvamos a su palabra para poder recibir las instrucciones que Él tiene para cambiar nuestras familias. Amén. Entonces Dios está dispuesto a perdonarlos, ¿verdad? Con la condición de que nos arrepintamos. Pero ¿sabe por qué? Porque Él jamás, jamás, jamás va a cambiar las reglas. No, Él no va a cambiar su palabra. Aunque nos duela y aunque nuestra familia esté en problemas muy complicados, Él no va a cambiar su palabra. Porque Él dice que su palabra no pasará. Pasará el cielo y la tierra, pero mi palabra no pasará. Su palabra no va a cambiar. Él no va a cambiar los principios, los fundamentos que Él estableció son los mismos desde ayer, antier, hoy, desde hace miles de años son los mismos fundamentos. Amén. Entonces Él no va a cambiar las reglas sobre el matrimonio, sobre la familia. Amén. Vamos a volver a Efesios 5, mis amados hermanos. Entonces vamos a entender, a comprender, a empezar a entender de qué nos está hablando Efesios 5:18, ¿verdad? Aquí Efesios 5:18 dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Usted dirá, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con la familia? Pues vamos a ver que tiene que ver más de lo que podamos nosotros imaginarnos, ¿verdad? Tenemos que, para esto, para poder entender, tenemos que entender el contexto, es decir, leer un poquito antes y un poquito después de lo que viene 5:18. Vamos a leer desde el 15. Dice, ¿qué dice el 15? Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, ¿verdad? Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, cuando alguien, dice aquí, que cuando alguien está borracho, es porque está sobre los efectos del alcohol, ¿verdad? ¿Qué necesita una persona para emborracharse? Tomar vino, cualquier clase de vino. Pero ¿será que será posible que se pueda emborrachar con, digamos, un ejemplo, acá en México, con el tequila? ¿Con un caballito de tequila se emborrachará la persona? No. Pero si se toma dos, pues tampoco. Si toma tres, pues a lo mejor como que ya medio ahí le empieza a hacer cosquillitas. Pero si se toma la botella, si se toma dos botellas, si se toma tres botellas, pues se va a embrutecer del alcohol, ¿verdad? Y el alcohol entonces dice
que domina a la persona, ¿verdad? Cuando ya el alcohólico o las personas alcohólicas no necesitan un traguito, necesitan toda la botella para poderse emborrachar, ¿verdad? Entonces, mire, fíjese lo que dice la palabra de Dios. Dice ahí en el 18, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Disolución, aquí la palabra disolución significa libertinaje. Ajá. Significa libertinaje. Entonces, el alcohol, cuando ya está sobre la persona, el alcohol controla a la persona. Los borrachitos ya pierden dominio de sí. Y es por eso que ya no saben ni lo que hacen. Porque ellos ya no se controlan. Ya el alcohol que está en ellos es el que los está controlando. ¿Y qué pasa con las personas que están así? Dice que hay, y dice, en lo cual hay disolución, ¿verdad? Que significa libertinaje. También significa derroche. O sea, que cuando un borrachito está contento, pues ¿qué es lo que hace? Pues está derrochando su dinero. Dinero que sus hijos necesitan, ¿verdad? Lo derrocha invitándole a los amigos. Ah, yo invito a la siguiente ronda. Y están ahí malgastando el dinero. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Eso dice la palabra de Dios, ¿verdad? Porque el alcohol ya los controla a ellos. Entonces dice, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Entonces, fíjese, lo que Pablo está diciendo es lo siguiente. Si un poquito de vino, ¿verdad? No nos emborracha, pero si nos echamos 3 botellas, sí, ¿verdad? Entonces, mire, fíjese, escuche bien, mi amado hermanito. Un poquito de palabra, ¿verdad? No va a pasar nada. Un poquito de la Biblia, no va a pasar nada, ¿verdad? Una vez que vaya al culto a la semana, nada más los domingos, no va a pasar nada en la vida de usted, en la familia, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo Pablo, está dando un contraste de lo que sucede, porque los efesios sabían bien perfectamente lo que eran las borracheras. Por eso él está tomando esta analogía. Amén. Entonces, si nosotros nada más leemos un poquito de Biblia, o nada más un poquito de alabanza, un poquito de adoración, o nada más los domingos vamos al culto, hermano, no va a pasar nada en su familia, no va a pasar nada en su casa. Por eso ahora entiendo precisamente por qué hay muchos hermanos en Cristo que batallan con sus familias y sus familias no se convierten. ¿Sabe por qué? Porque esto saca a la luz que no tienen una comunión real con el Espíritu Santo. No estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos para que nuestras familias ya estén aquí en este lugar. Amén. Entonces tenemos que ir y obedecer la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, dice aquí en el versículo 18, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien, sed llenos, ¿verdad? Aquí la palabra sed, fíjese, significa o ser o estar, ¿verdad? Es un mandamiento que está dando Dios, sed, o sea, sean, estén, es un mandamiento que Dios que está mandando, ¿verdad? Entonces lo que Pablo dice es que no cortemos el estar llenos del Espíritu Santo. Cuando usted salga de este lugar, mi amado hermano, usted siga ahí en su casa alabando a Papá Dios. Siga poniendo sus alabanzas. Cuando usted esté ahí en casa o tenga oportunidad de leer la Biblia, léala. Cuando tenga oportunidad de escuchar una prédica, escúchela. O póngase un testimonio cristiano. O sea, usted busque de la palabra de Dios, porque como vimos en Jeremías, Él es la fuente. Si nosotros vamos a la fuente, que es Cristo, Él constantemente nos va a estar llenando, llenando, llenando. Entonces se va a cumplir lo que dice aquí en Efesios 5:18, dice, sed llenos del Espíritu Santo. Amén. Entonces es necesario que el Espíritu Santo nos llene para que Él tome el control de todas estas cosas, ¿verdad? Y que el Espíritu Santo ejerza a través de su palabra una influencia poderosa. Y es en donde entonces la palabra se cumple.
La palabra toma vida, es viva y eficaz. Y es cuando la palabra tiene poder. Poder, diga conmigo, poder. Poder. Cuando somos llenos del Espíritu Santo es cuando la palabra tiene ese poder para transformar nuestras vidas, para transformar a nuestra familia. Pero si no nos estamos llenando del Espíritu Santo, nos estamos llenando con las novelas, nos estamos llenando con la música mundana, nos estamos llenando con otras cosas, pues no va a pasar nada. Aquí vamos a seguir igual. Amén. Entonces, ¿cómo voy a ser guiado por Dios? Por el Espíritu Santo, si ni siquiera oro. Tenemos que orar, tenemos que entrar en comunión con Él, ¿verdad? ¿Cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo? Ocupándonos de las cosas que le competen a nosotros como hijos de Dios, ¿verdad? Estar estudiando su palabra, hacer un estudio serio de la palabra de Dios, ¿verdad? Estando orando, estando ayunando, estando viviendo la palabra de Dios, estando renovando nuestros pensamientos con la palabra de Dios, ¿verdad? Gloria a Dios. Vamos a Hechos 1. Fíjese, Hechos 1, versículo 8, dice la palabra de Dios, Hechos 1, versículo 8, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Amén. Dice que recibiréis poder, ¿verdad? Poder. Diga conmigo, poder de Dios, ¿verdad? Gloria a Dios. No es solamente poder para poder hablar en lenguas. Las lenguas es una evidencia, ¿verdad? Que el Espíritu Santo está sobre usted, que Él lo está llenando, pero Él quiere llenarlo más, ¿verdad? Pero ¿poder para qué? ¿Poder para qué, mis amados hermanos? Poder, diga conmigo, poder para vivir la vida nueva en Cristo Jesús. Poder para vivir la vida nueva en Cristo Jesús, para cumplir con las responsabilidades como siervos de Dios, para cumplir con las responsabilidades como padres, como esposos, como esposas, como abuelos, como hijos. Amén. Y entonces, ¿cómo me lleno del Espíritu Santo? ¿Verdad? Alimentándonos. Estándonos alimentándonos continuamente. Continuamente tiene que ser la alimentación. Amén. Gloria a Dios. Mire, en Efesios 5:18, vamos a regresar ahí otra vez. Efesios 5:18, en el 19 dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales y cantando, alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Vio? ¿Vio cómo dice ahí? Que estando ocupándonos de las cosas de Dios, alabando al Señor, llenándonos, escuchando alabanzas, ¿verdad? Estando orando, estando leyendo la palabra de Dios, estando haciendo todas esas cosas. Amén. Bueno, y aquí dice en Efesios 5, 18, 19, ¿verdad? Ahí encontramos algo importante. Dice que hay que tener un espíritu de adoración. Diga conmigo, espíritu de adoración. Ujú. ¿Qué significa eso del espíritu de adoración? Pues que hay que estar cantando, hay que estar alabando, hay que estar ahí llenando nuestros oídos con esa música que a Dios le agrada, ¿verdad? No estando escuchando música mundana. Amén. Entonces es ahí vemos que hay que tener un espíritu de adoración. Dice, porque ¿qué dice la palabra de Dios? Que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué hay en su corazón? ¿Qué hay en su corazón? Si en su corazón hay puras leperadas, pues eso es lo que usted va a hablar. Si en su corazón hay pura alabanza a Dios, eso es lo que va a hablar uno, ¿no? Ujú. Y fíjese en el versículo 20 también dice que tenemos que tener un espíritu de gratitud.
un espíritu de gratitud. Los llenos del Espíritu Santo dan gracias siempre por todo. Amén. Y entonces esto, ahí nosotros podemos darnos cuenta cuando alguien no tiene al Espíritu Santo, o más bien no está lleno del Espíritu Santo, porque constantemente nomás se está quejando. Ay, hermano, es que fíjese que eso, ay, hermano, es que lo otro, ay. No están llenos del Espíritu Santo, se están queje y queje y queje, y eso a la larga produce amargura. Amén. Entonces, fíjese, en el versículo 21, Efesios 5:21, Pablo comienza a hablar de la familia, ¿verdad? ¿Qué dice? Someteos unos a otros en el temor de Dios, ¿verdad? En el temor de Dios estamos hablando de la familia, someteos. Aquí la palabra someteos viene del griego upotazo, que quiere decir sumiso, obediente a Dios en las responsabilidades que Él nos da a cada uno de nosotros como esposo, como esposa, como hijo, como pastor, ¿verdad? Para cumplir la palabra de Dios, para poderlo cumplir, tengo que ser lleno del Espíritu Santo. ¿Ve cómo tiene sentido lo que Pablo está diciendo en el versículo 18? Uh-huh. Entonces, Dios ha dado responsabilidades a todos y cada uno, ¿verdad? La Biblia dice que todos tenemos nuestras responsabilidades. Uh-huh. Pero dice que tenemos que someternos en el temor a Dios. ¿Y qué significa esto? En lo que Dios ha dicho que cada uno tiene su responsabilidad, o sea que cada miembro de la familia tiene una responsabilidad y por lo tanto puede hacerle una demanda justa a cualquier otro miembro de la familia. Dije demanda justa, ¿verdad? Mire, vamos a Colosenses 3 para entender un poquito más. Allá adelantito me parece. Es el libro que, dos libros, como tres hojitas para adelante. Colosenses 3, 18. Dice, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. ¿Ya lo tiene? ¿Sí? ¿Sí dice así? Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Amén. Entonces, ¿qué significa? Significa que las casadas tienen que estar sujetas a sus maridos, ¿verdad? Pero en lo que está de acuerdo a la palabra de Dios, ¿verdad? En lo que está de acuerdo a la palabra de Dios, dice las esposas estén sujetas, ¿verdad? Entonces, a lo mejor como espositas puede que le cueste un poquito trabajo entender esto y cumplir y hacerlo, ¿verdad? Hacer este sometimiento. Decir, bueno, pues ¿cómo me voy a someter ahí a mi marido? Pero mire, es, es en lo que a Dios está diciendo. Un ejemplo, si yo le digo a mi esposa, oye, pues pues ve allá a la tienda y vete a comprar un cartón de chelas y por ahí te traes un cigarrito de marihuana. O sea, ella se tiene que sujetar. Pregunto, pues no, ¿verdad? Pues claro que no, es obvio que no. Pero si yo le digo a mi esposita, oye, pues solo te pido, te encargo pues que, pues que hagas la comida el día de hoy. Ella tiene que sujetarse en ese sentido. Pues sí. Entonces no es de que, ay, aquí yo soy el hombre, yo mando y aquí se hace lo que yo diga. No, es conforme a lo que la palabra de Dios está diciendo, porque hay quienes torcen esto y dicen, no, pues aquí yo soy el mandamás y no es cierto. Entonces, si la esposa le dice al esposo, le dice, oye, no me gusta que me hables con leperadas, no me gusta que me insultes, no me gusta esto, es una demanda justa que le está haciendo. Respétame, trátame bien. Yo pregunto, ¿el esposo se tiene que sujetar a la esposa? ¿Sí o no? Pues sí. Y es lo que dice ahí Efesios, sujetaos los unos a los otros.
¿verdad? Conforme a lo que Dios está estableciendo, ¿verdad? Si yo le digo a mi hijo, oye hijo, veme por 1 kilo de tortillas, ¿él se tiene que sujetar? Pues sí, tiene que hacerlo, ¿verdad? Pero si yo le digo igual a mi hijo, no, pues ¿sabes qué? Vete por unas grapas, ¿él me tiene que obedecer? Pues claro que no, pues si oye, estás loco, ¿qué te pasa? No, no. Entonces es a lo que la palabra de Dios dice. ¿Está entendiendo mi amado hermano? Ujú. Gloria a Dios. Entonces, si mi esposa me hace a mí una demanda justa, yo tengo que sujetarme y obedecer. Si yo le hago una demanda justa a mi esposa, se tiene que sujetar y me tiene que obedecer. O sea, son cosas justas que están en la palabra de Dios. No tenemos que estar ahí torciendo las escrituras y haciendo otras cosas, ¿verdad? En Colosenses 3:19, fíjese, 3:19, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Lo que yo decía, oye, pues no me gusta que me trates mal. Dice la esposa al marido, no me gusta que me trates mal. Entonces yo me tengo que sujetar a mi esposa y ya no tratarla mal. Aquí la palabra de Dios dice que la tengo que tratar bien, ¿verdad? ¿Sí o no? O yo tengo otra Biblia, o qué Biblia tiene usted, qué Biblia está usted leyendo, hermanito. Así dice la palabra de Dios, ¿verdad? Ujú. Entonces, si nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a hacer cuando mi esposa me dice, oye, hace esto, lo otro? Pues si yo estoy lleno del Espíritu Santo, primeramente me tengo que humillar y pedirle perdón. Sí, sí, mi amor, tienes la razón, discúlpame, perdóname, perdóname. Me voy a sujetar y lo voy a hacer. Igual, si usted está lleno del Espíritu Santo y le hacen a algún miembro de su familia una demanda justa, tenemos que sujetarnos en cuanto a la palabra de Dios está diciendo, ¿verdad? Tenemos que pedir perdón, ¿verdad? Tal vez a lo mejor usted diga, bueno, pues yo no tengo esposo, pero pues tiene sus hijos, ¿verdad? Amén. Es lo que yo decía, cada familia es diferente, cada familia tiene cosas y situaciones diferentes, pero poco a poco vamos a ir viendo todos estos fundamentos, cómo Dios tiene para que nosotros podamos someternos a Cristo y que Él sea el fundamento y que nosotros podamos hacer lo correcto. Amén. Vamos a regresar ahí al libro de Efesios 6, ya para no alargarnos mucho porque hay mucho que decir con respecto a esto. Después vamos a retomar Colosenses más adelante, dentro de 8 días si Dios quiere. Pero así es que los invitamos a que estén atentos a la palabra de Dios, porque Dios va a estar dando los fundamentos, ¿verdad? Que nosotros necesitamos para edificar bien nuestra familia y que estemos bien. Regresamos al libro de Efesios, capítulo 6, ya por último también dice, Efesios 6, ¿ya lo tiene? Versículo 1 dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces, ¿ve cómo hay instrucciones también para los hijos? Nosotros tenemos que darles estas instrucciones a nuestros hijos. Mira, hijo, la palabra de Dios dice esto, que me tienes que obedecer, pero conforme a lo que está en la palabra de Dios. Como el ejemplo que le dije, oye, yo si le digo a mi hijo, oye, pues veme a traer el vicio, pues él me tiene que obedecer. Claro que no, por supuesto que no. Pero si yo le digo a mi hijo, oye, ve al mandado, tráeme esto, me tiene que obedecer, sí. O sea, vea cómo la palabra de Dios tiene para todos, para los padres, para los hijos, hasta para los suegros, para todos tiene la palabra de Dios. Pero necesitamos, diga conmigo, necesitamos volver a los fundamentos, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces, el sometimiento, mis amados hermanos, es en el Señor, en lo que la palabra de Dios
dice, ¿verdad? No en lo que nuestra regalada gana se nos dé. No porque yo sea el líder, no se tiene que hacer lo que yo diga, no. Es en lo que la palabra de Dios dice, es lo que yo decía. Que la sabiduría humana no nos va a ayudar, no nos va a ayudar, ¿de acuerdo? Entonces, el sometimiento es en la palabra de Dios, es decir, yo no voy a hacer nada, absolutamente nada, que vaya en contra de la palabra de Dios o que violente la palabra de Dios. Ese es el sometimiento del cual está hablando Pablo. Amén. En cuanto a la palabra de Dios. Amén. Efesios 6, 1, 4, ya lo leímos, ¿verdad? Entonces, fíjese, y dice, y vosotros padres, dice, ya son instrucciones para los padres. Dice, Efesios 6, 4, dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor, ¿verdad? O sea que no tenemos por qué estarlos ahí, teniendo, por decirlo así, a un hijo favorito. A lo mejor usted tiene 3, 2 o 5 hijos, pero a uno es al que favorece más. No, no hay que tener un hijo favorito, porque aquí dice que si hacemos eso los vamos a provocar a ira y que ellos se van a estar peleando, ¿verdad? Se van a estar ahí agarrando del chongo cuando hacemos esto. No debemos de hacer eso. Amén. Entonces dice, criadlos significa llevarlos a la madurez, ¿verdad? Entrenándolos en disciplina, en corrección, en instrucción y amonestación, ¿verdad? Significa reprensión, en advertencia del Señor, conforme a la palabra de Dios. Amén. Conforme a la palabra de Dios. Entonces, la familia llena del Espíritu Santo, mis amados hermanos, es aquella que puede cumplir, ¿verdad? Con el propósito de Dios que tiene, ¿verdad? Para esa familia. Dios tiene un propósito para usted. Dios tiene un propósito para cada familia, ¿verdad? Entonces, es lo que la palabra de Dios nos está diciendo, ¿verdad? El poder de Dios está en la palabra de Dios para transformar las familias. Amén. Entonces, espero que esto haya sido sencillo de entender para ustedes, mis amados hermanos. Entonces, lo principal, lo fundamental, es lo que la palabra de Dios dice: sed llenos del Espíritu Santo. Es lo principal por donde nosotros tenemos que empezar. Amén. Póngase de pie, mi amado hermano. Póngase de pie. Ahorita digamos que fue como que una introducción lo que estamos viendo. Más adelante vamos a estar viendo más a profundidad situaciones más concretas. Amén. Entonces, para ya no alargarnos más, necesitamos pedir primeramente al Señor, porque Jeremías dice claramente: te hemos abandonado, Señor. Nos hemos apartado de ti, Señor. Cierre sus ojos. Señor, perdónanos, Padre, porque nos hemos apartado de ti, Señor. Nos hemos apartado de tus principios, Señor. Hemos dejado tu palabra, Señor, y hemos vivido una vida, Señor, en nuestras fuerzas, Señor. Tu palabra dice que apartados de mí nada podéis hacer. Y tu palabra se cumple, Señor. Tu palabra dice, Señor, que si somos prudentes, Señor, si somos sabios y obedecemos tu palabra, Señor, vamos a permanecer, Señor. Pero si nos apartamos, Señor, tenemos que afrontar las consecuencias de nuestras malas decisiones, Señor. Pero tú eres bueno, Señor, porque tu palabra dice que tu palabra es útil, Señor, para instruir, para redarguir, para confrontar, Señor, para corregir, Señor. Y hoy, Señor, nos estás hablando y quieres que corrijamos el rumbo, porque tú no quieres que nadie se pierda, Señor, sino que todos nos arrepintamos, Señor, que todos procedamos al arrepentimiento, Señor, que podamos nosotros recibirte, Señor, que podamos recibir esa llenura, Señor, para que puedas transformar mi casa, Señor, mi familia, Señor.
Gracias te damos, Señor, por tu hermosa palabra, Señor. Gracias te damos, Padre, porque no cabe duda, Señor, que tú eres bueno, Señor. Creemos que tu palabra tiene poder. Diga conmigo, tu palabra tiene poder, Señor. Tu palabra tiene poder, Señor. Hay poder en Cristo. Hay poder en Cristo, Señor. Hay poder. Y te pedimos, Padre hermoso, Señor, que cuando salgamos de este lugar sigamos buscando esa llenura, Señor. Sigamos buscando, anhelando estar en tu presencia, Señor. No apartarnos de ti, Señor. Que las cosas mundanas no nos absorban ni nos distraigan, Señor, sino que podamos seguir buscando de ti, Señor, llenándonos de tu Santo Espíritu para poder, Señor, tener las fuerzas y cumplir con tus mandamientos. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. En el nombre de Jesús te agradecemos, Señor, porque tú hablas a nuestras vidas, Señor. Quieres que corrijamos, Señor. Y como tu palabra dice en Mateo, yo quiero ser un hombre prudente y quiero obedecer. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios.